Muy bien, pues empezamos la presentación de esta tarde destinada a profesionales de la salud, pero bueno, como decía, estáis todos bienvenidos. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo, por estar aquí esta tarde. Tengo el placer de compartir esta charla hoy con mi compañera Pilar Arcediano, enfermera del Hospital de Ciudad Real. Y cuando comencemos, pues nos podrá contar un poquito más sobre su experiencia y su background profesional. Para los que no me conozcáis, pues soy Laura Marín, farmacéutica especialista en salud integrativa. Y bueno, pues tras una amplia experiencia profesional en la industria farmacéutica y en el Ministerio de Sanidad, pues decidí enfocarme en mi propio proyecto de salud. Bueno, la vida pues te va llevando por ciertas experiencias y decidí pues eso, enfocarme más en la salud y en la medicina preventiva y actualmente pues estoy dedicada a ello. Y en este camino pues he escrito 2 libros, Corazón Verde y Aurora de la Celiaquía, en la que la principal fuente de inspiración ha sido mis hijas, porque bueno, pues además de profesional de la salud, pues también soy madre, mujer, hija, y siempre he ido buscando pues lo mejor en temas de salud, no solo para mí, sino también pues para mis seres queridos. Y bueno, y todo aquel, por supuesto, al que pueda ayudar por mi profesión, y por eso estoy aquí hoy con Pilar. Vamos a hablar hoy de una pieza clave en la salud y en el equilibrio celular. Una pieza clave es un elemento fundamental que va a jugar un papel crucial en el funcionamiento o en el éxito de algo. Y hoy estamos aquí para hablar de salud. Y vamos a hablar de esa pieza clave, de ese elemento fundamental que es crucial en nuestra biología, pues para mantener precisamente ese equilibrio celular y por tanto nuestra salud. Para ello, os quiero proponer un cambio de paradigma, ¿no? En el que pongamos el foco, como os digo, en la salud y sobre todo porque es a lo que nos llama nuestra profesión, porque aunque la mayor parte del tiempo estemos enfocados en la enfermedad, pues realmente es lo que todos buscamos. Y me gustaría plantearos estas preguntas que veis aquí, algunas de ellas pues yo también me las he planteado a mí mismo y a mí misma y me han llevado a descubrir pues que hay un mundo más allá del fármaco, ¿no? En lo que yo pues me he formado más. Y por otro lado, pues también dar un peso muy importante a nuestros hábitos de vida y a nuestra responsabilidad hacia nuestro estado de salud y hacia nuestro bienestar. Entonces, bueno, pues si os parece, vamos leyéndolas un poco y os pido pues eso, que vayáis también vosotros reflexionando sobre ello. ¿Sientes que hay tratamientos que se estancan y no evolucionan? Bueno, pues como os digo, yo me sentía así. Muchas veces las pruebas médicas están bien, pero tú sientes que algo en ti pues no funciona, ya sea pues una falta de energía o un cansancio o problemas articulares. Y al final parece que todo termina en la prescripción de un medicamento para tapar el síntoma, pero realmente no estamos yendo a la causa, ¿no? Entonces, esto nos liga con la siguiente pregunta. ¿Crees que abusamos demasiado de la medicina alopática? Bueno, pues yo creo sinceramente que sí, que podríamos reducir mucho las dosis de muchos medicamentos, incluso pudiendo recurrir a otro tipo de terapias, ¿no? A lo mejor más naturales. En este sentido, ¿crees que la nutrición es importante? Bueno, pues eso yo creo que yo por lo menos lo tengo clarísimo. La nutrición es medicina. Hipócrates ya decía que tu alimento sea tu medicina. Y hoy pues vamos a hablar precisamente de esto, ¿no? De nutrición celular. ¿Te gustaría aplicar terapias naturales con evidencia científica que ayuden a tus pacientes a mejorar y poder al mismo tiempo reducir medicación? Bueno, pues yo en este sentido siempre he pensado que tener una mente abierta y abrirse a otras terapias no significa perder de lado la ciencia, ¿no? Hoy estamos aquí para hablar de ciencia y de salud. Y eso, pues a mí, por lo menos como profesional de la salud, me ha llevado a investigar más, pues a ir más allá, a poder tomar decisiones más acertadas en lo que a mi salud se refiere y también pues a la de mis seres más allegados, ¿no? ¿Crees que en la medicina preventiva crees en la medicina preventiva y el envejecimiento saludable? Bueno, pues aquí os digo que yo definitivamente sí. Quiero ir ganando años con salud, poder seguir teniendo energía para disfrutar de los míos, de las cosas que me gustan. Y para ello sé que hay que dar un paso hacia la prevención. Y ya lo dice en nuestro código deontológico, ¿no? Prevenir mejor que curar. Así que hoy nos vamos a centrar en esas piezas clave de la salud. Y las piezas clave en salud no son la única solución. Van a ser un conjunto de estrategias que incluyen la prevención, el autocuidado, la medicina personalizada, un enfoque holístico.
Pero para estar sanos tenemos que tener claro que debemos mantenernos en un rango normal de homeostasis, de equilibrio, que ese es el estado natural del cuerpo y a lo que va a tender nuestro organismo, y a eso es a lo que le vamos a ayudar. Y nos vamos a centrar, como os digo, en una de esas piezas claves para la salud y el bienestar, que a lo mejor ya tú la has tenido en cuenta, o quizá no, y si es así, bueno, pues lo que vamos a hacer esta tarde pues es compartir, ¿no?, lo que como profesionales de la salud ha llegado a nuestras manos, a nuestra experiencia, que primero nos puede ayudar a nosotros. Pues yo soy de la convicción de que el cuidado empieza por uno mismo y, por supuesto, ¿no?, después pues a los pacientes o a las personas a las que vayamos a ayudar. Entonces nos vamos a esta tarde a tratar de explicar cómo vamos a poder mejorar determinados retos de salud reduciendo medicación, y no solo eso, sino también cómo actuar desde la prevención para poder reducir riesgos importantes. Y todo ello pues vamos a verlo de una forma sólida, científicamente probada y eficiente. Antes de entrar en materia, me gustaría contaros mi propia historia, la evolución, ¿no?, de cómo yo he llegado hasta aquí. Pues con 35 años comencé a experimentar problemas de salud, sobre todo intestinales, dermatológicos, infecciones recurrentes, migrañas. Como muchos de nosotros, pues yo no era consciente de que lo que estaba sufriendo, probablemente, entre otras cosas, a lo mejor, pues era un exceso de estrés oxidativo. Una nutrición que, aunque yo pensaba que era buena, pues no era la que yo necesitaba. Por otro lado, no estaba suficientemente hidratada, no era tan consciente como soy ahora, ¿no?, de la adicción que a todos nos genera el azúcar, ni de la importancia de gestionar mis emociones, el estrés, no solo ante mis retos de salud, ¿no?, sino también ante los retos de mi familia. Y entonces, como os digo, comencé a andar un camino más allá de lo que conocía hasta el momento, pues por mi profesión, por nuestra cultura, una curación basada en fármacos. Yo entendí que el cuerpo hay que verlo como un todo, que cuerpo y mente están unidos, y por eso me formé en salud integrativa. Investigué, empecé a estar en manos de especialistas de diversos campos, conseguí grandes mejoras al realizar sobre todo cambios en mi alimentación y mi estilo de vida, por supuesto. Y llegué a un punto pero en este proceso, ¿no?, llegué a un punto en el que la suplementación natural pues ocupaba demasiado espacio en mi botiquín. O sea, se había vaciado mucho de fármacos, pero se había llenado de mucha suplementación, y eso pues tampoco me terminaba de convencer, ¿no? Porque, como digo en mi libro Corazón Verde, la palabra mágica es el equilibrio. Entonces, como no hay casualidades, sino causalidades, pues una amiga a la que siempre estaré agradecida, Julieta de Zulueta, pues puse en mi conocimiento la existencia de un precursor de glutatión, y entonces algo en mí hizo un clic, porque yo ya conocía muchas de las bondades de esta pequeña molécula, pero había dado con esa pieza clave, ¿no? Esa pieza clave que me faltaba y que además aportaba a mi cuerpo una nutrición 100% natural, sencilla, efectiva, de altísima calidad, con un gran respaldo científico, ¿no?, y que es algo que vamos a remarcar esta tarde de ciencia. Y es que, como yo digo, lo sencillo está en lo extraordinario, en dar con esa pieza clave que ayuda a todo, a que todo lo demás funcione y que nuestros sistemas vayan a estar en equilibrio. Y cuando empecé a experimentar los efectos de este precursor de glutatión, pues no solo en mí, sino también en mi familia y en mi alrededor, pues vi claro que lo tenía que dar a conocer. Como profesional de la salud era algo que no me podía callar. Y por eso estoy aquí con Pilar y con vosotros esta tarde, porque para daros a conocer que a través de una buena nutrición, de una suplementación natural e inteligente, pues podemos cambiar definitivamente esa forma de sentirnos, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional. ¿Y qué os puedo adelantar? Pues en cuanto a efectos que yo he experimentado en mí, pues me he encontrado con más energía, con más vitalidad, con más equilibrio a nivel emocional, más ligera, más detoxificada, con mejor calidad de sueño, mejora en mi piel, el pelo, también mejoras en el tono muscular, pues en mis articulaciones, la mejora también de migrañas, de infecciones recurrentes. Así que después de todo esto de este preámbulo, ¿no?, vamos a descubrir esta tarde cómo actúa esa pieza clave para conseguir todos estos beneficios que yo os he compartido, que he experimentado en mí, pero otros muchos más, porque todos somos únicos, cada uno de nosotros tiene un organismo y unos retos, un estado de salud diferente, y cada uno de nosotros pues va a experimentar lo a su manera, ¿no? Y vamos a ver dónde comienza todo esto. Bueno, pues todo esto comienza en la vida y la oxidación. Sabemos que hace 2.500 millones de años las células evolucionaron para alimentarse de oxígeno y dieron comienzo a una explosión de vida, ¿no?
De ese momento, desde el momento de nuestro nacimiento, pues va a dar comienzo un proceso de envejecimiento celular. La vida es así, ¿no? Nuestras células van a empezar a generar energía en las mitocondrias, que son como esas pequeñas fábricas de energía, ya conocemos, como cualquier otro proceso productivo, o puede ser, digamos, pues la combustión de un coche, pues va a producir desechos. Y la generación de esos desechos, que son especies reactivas de oxígeno y otros radicales libres, van a ser un proceso normal durante el metabolismo celular. ¿Nuestro cuerpo qué ocurre? Que evolucionó para combatirlo, de manera que una de las tareas más rutinarias de nuestras células es precisamente esa, la de neutralizar y eliminar esos desechos, mediante el proceso de antioxidación. Nuestro sistema antioxidante, por tanto, se va a encargar de mantener ese equilibrio de las reacciones de óxido-reducción y de supervivencia celular. Vamos a hablar entonces de estrés oxidativo. En el organismo existe, por lo tanto, un equilibrio entre esas especies reactivas de oxígeno y esos sistemas de defensa antioxidantes. Cuando este se descompensa a favor de las especies reactivas de oxígeno, se va a establecer en la célula el estrés oxidativo. ¿Vale? Voy a silenciar por aquí. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que la exposición a contaminantes, a medicamentos, a radiación, a tabaco, a incluso el ejercicio extremo o dietas inadecuadas o situaciones patológicas. Todo ello va a generar un exceso, una acumulación de radicales y va a resultar en el establecimiento de ese estrés oxidativo. Por tanto, el estrés oxidativo es ese desequilibrio entre los radicales libres y las defensas antioxidantes del cuerpo. El estrés oxidativo se ha considerado el componente central de diversas patologías humanas que luego vamos a ver. Todas las células, por tanto, están bajo este estrés oxidativo, pero hay grados, ¿no? Que es lo que tenemos que entender. Hay células que están fuera de control, células que no son capaces de cumplir su función, que mueren, que sufren mutaciones y que empiezan a tener comportamientos sospechosos como las células cancerosas. Vamos a ver entonces enfermedades que están relacionadas con el estrés oxidativo. Fijaos en la diapositiva cómo las especies reactivas de oxígeno y el establecimiento de este estrés oxidativo va a afectar a una amplia variedad de funciones fisiológicas y va a participar en el desarrollo de la mayoría de las enfermedades humanas de tipo crónico-degenerativas, digamos, ¿no? Por otra parte, también el proceso de envejecimiento va a estar ligado al efecto dañino de estos radicales libres a través de la oxidación de lípidos, del ADN, de proteínas, y esto va a repercutir directamente en ese proceso de envejecimiento. Entonces, como veis ahí en la diapositiva, tenemos enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, diabetes, enfermedades pulmonares, hepáticas, renales, autoinmunes, digestivas, oculares, inflamatorias, bueno, todo lo que podéis ver ahí. ¿Qué podemos hacer entonces para recuperar el equilibrio? Bueno, pues para mantener el equilibrio redocelular, lo recomendable, por supuesto, es aumentar esa capacidad antioxidante. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Bueno, pues nuestro estilo de vida nos va a llevar bueno, el estilo de vida que tenemos normalmente, ¿no? Como comentábamos al principio, mientras nos íbamos uniendo, pues ese vivir con inflamación crónica, con cansancio crónico, con estrés crónico. Y bueno, pues por supuesto el estilo de vida de nuestro mundo occidental pues no nos va a llevar, ¿no? A nada bueno. Por supuesto que nos va a ayudar, pues nos va a ayudar a intentar llevar un estilo de vida más sano y más relajado. Y además, por supuesto, podemos recurrir a la terapia y a la dieta con antioxidantes, ya que, bueno, estos compuestos van a ser los que van a impedir estos procesos de oxidación y, por lo tanto, van a retrasar o prevenir ese estrés oxidativo. Pero fijaos, la antioxidación es tan vital que el cuerpo tiene un sistema de apoyo propio, nuestro antioxidante endógeno, que es el glutatión. ¿Y qué es el glutatión? Bueno, pues el glutatión es una molécula única. Es esa pieza clave de la que hablábamos al comienzo, que participa en aspectos esenciales de la homeostasis celular, de ese equilibrio celular. El glutatión es el antioxidante más abundante producido por nuestro cuerpo. Y fijaos si es importante este proceso, que después del agua, el glutatión es la molécula más abundante en nuestro organismo. De hecho, su presencia es crucial para el funcionamiento de todos los demás antioxidantes y por eso se le conoce con el título de antioxidante maestro.
Podemos decir entonces que el glutatión es la molécula del equilibrio y de la supervivencia celular, con letras mayúsculas, ¿no? Fijaos lo que esto significa. Y que está presente en todas las células del cuerpo porque todas ellas dependen del glutatión para conservar el equilibrio que las va a mantener con vida. Bueno, pues vamos a entrarnos un poco más en esta molécula. Esta molécula fue descubierta en el año, fijaos, 1888 por un científico francés y en 1935 ya se describe su estructura química, pero después la molécula pues quedó virtualmente olvidada hasta que en la década de los 80 pues tuvo un lugar, un gran impulso, contribuyendo al entendimiento pues, de todas estas funciones fisiológicas que luego veremos más en detalle a continuación y de su metabolismo como esa molécula central para la supervivencia celular. Y es, fijaos, tan gigante el impacto en la investigación en humanos que la cantidad de literatura científica que podemos encontrar hoy en día es impresionante. Si realizamos una búsqueda con la palabra glutatión en buscadores académicos como pueden ser PubMed o Google Académico, pues encontramos en PubMed más de 180.000 artículos de ensayos clínicos, en Google Académico algo impresionante, más de 2,5 millones de artículos, y esto pues realmente es algo muy significativo, porque como ya sabemos la ciencia no es rápida, no es económica, no es sencilla de hacer. Los científicos no van a invertir dinero y tiempo en algo que no merezca la pena y que cuando vemos esto, pues realmente nos estamos dando cuenta de que estamos ante algo realmente importante. Bueno, vamos a ver un poquito más de la ciencia del glutatión. El glutatión es una molécula multifuncional que tiene una participación clave en varios procesos celulares y va a ser fundamental, como os digo, para la supervivencia celular. De las 1.500 funciones descritas en la literatura científica, hoy nos vamos a centrar en 5 funciones vitales, que no os vais a olvidar de ellas porque los vamos a recoger en el acrónimo IDEAS, ¿vale? No podemos hablar en detalle de las 1.500, pero sí que vamos a tener una idea general de, de la gran actividad que tiene en nuestro organismo y la importancia que tiene. La I de efecto inmunomodulador. Los estudios científicos ya han demostrado que el glutatión es un aliado fundamental para el sistema inmunológico, porque tiene esa capacidad para regular, para modular, ¿no?, la respuesta inmunológica. En el caso de enfermedades autoinmunes y alergias en las que la respuesta inmunitaria es excesiva, pues va a ayudar a modularla, o y en el caso de que sean la lucha contra infecciones y sea esa respuesta insuficiente, pues va a ayudar a aumentarla. Esa capacidad que tiene de proteger a las células inmunitarias y modular la inflamación va a ser crucial para mantener un sistema inmunológico equilibrado y eficaz. La D de desintoxicante. El glutatión elimina toxinas, incluidos los metabolitos de los medicamentos, el alcohol, los contaminantes, los carcinógenos, el daño por radiación, los metales pesados. ¿Qué va a hacer? Se va a conjugar con estos para luego excretarlos por orina o heces. Es muy importante para el funcionamiento hepático, ya que nuestro órgano es nuestro órgano detoxificador por excelencia y por ello vamos a encontrar altos niveles de glutatión en el hígado. Esto sí lo estudiamos en la universidad, no llegamos a tanto detalle como vamos a ver hoy, porque bueno, es verdad que la investigación ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años, pero sí que en la universidad ya nos contaban la importancia que tiene el glutatión en la fase 2 de detoxificación hepática. A partir de ahí, bueno, pues todos los ámbitos que vamos a ver pues son impresionantes. La E de energía celular. La energía en cada célula es producida, como hemos dicho, por las mitocondrias, ¿no? Esas pequeñas fábricas de energía, en las que el glutatión va a mantener su funcionamiento de una manera limpia. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que la célula produce energía, hemos dicho que genera también esos radicales libres. Entonces, va a ayudar a dos procesos importantes. Por un lado, la producción de energía y por otro lado, la protección del daño por radicales libres. La A de antioxidante. Ya hemos hablado sobre su papel como antioxidante maestro, ¿verdad? Esa importancia que tiene no solo él como antioxidante, sino también para regenerar pues, los antioxidantes que podamos aportar con la dieta. Y la S, muy importante también, porque va a participar en la síntesis y reparación del ADN, a conseguir que expresemos nuestros mejores genes, ¿no? Aquí entramos ya en todo el campo de la epigenética. Va a participar también en procesos de crecimiento y muerte celular para que la célula entre en la fase de síntesis de ADN durante el ciclo celular. Se van a requerir niveles altos de glutatión y también va a estar implicado en la modulación de la muerte celular. De manera que nuestra cantidad y calidad de vida depende de que todas estas funciones se realicen de manera óptima
todos los días. Y por tanto, esos niveles de glutatión hacen que sea un indicador muy, muy importante de salud. Vamos a entrar un poquito más en lo que es esta proteína, ¿no? La estructura, ¿no? de esta molécula, porque luego nos va a ayudar a la hora de entender la exposición de Pilar. El glutatión es una pequeña proteína, ¿vale? Es un tripéptido. Y su síntesis se produce en el citosol de todas las células a partir de sus aminoácidos precursores, glicina, cisteína y ácido glutámico. Perdonad que voy a hacer una pausa porque es que está cayendo el sol y es que yo creo que no me veis vosotros, pero es que ya es que no veo ni yo. 2 segundos que voy a bajar un poco la persiana porque... Ahí mejor, ¿verdad? Mejor, Laura. Y Es sobre que yo todo que ya no estés cómoda. veía, yo digo, es que ya no veo la pantalla. Pero bueno, perdonad, perdonad. Pero es Tranquila. que ya digo, estoy incómoda y no. Entonces, vamos a ver, como os decía, es una pequeña proteína, un tripéptido que está formado por 3 aminoácidos, la glicina, la cisteína y el ácido glutámico. Y su síntesis se produce por la acción consecutiva de 2 enzimas, que van a ser la glutamato cisteína ligasa y la glutatión sintetasa. La síntesis de glutatión solo ocurre en el citosol a partir de sus precursores. Y esto es importante y lo voy a recalcar tanto yo como Pilar durante toda nuestra presentación. Tras su síntesis, sí que ya el glutatión es transportado a los compartimentos intracelulares, a la mitocondria, al retículo endoplasmático. La mayor parte sí que se va a liberar ya a través de transportadores hacia el espacio extracelular. Las células son impermeables a glutatión. No se han identificado transportadores que permitan el ingreso de glutatión al espacio intracelular. Las células lo que hacen es que lo sintetizan a partir de sus aminoácidos precursores, que ya hemos dicho que son estos 3, que veis ahí en la diapositiva, para los cuales sí hay sistemas de transporte hacia el interior celular. Por lo tanto, entran aminoácidos precursores y se exporta glutatión. Nos podemos preguntar, ¿no? Todos nos puede surgir esta duda. ¿Qué ocurre si la célula tiene demasiados precursores? ¿Podría haber un exceso de glutatión que causar efectos indeseables? Bueno, pues esto no ocurre. No ocurre porque los niveles intracelulares de glutatión son regulados por el feedback negativo del producto final, que es el glutatión, sobre esta enzima que os digo, la glutamato cisteína ligasa. Y además por la disponibilidad del aminoácido cisteína, porque de estos 3 aminoácidos, la cisteína es la más difícil de conseguir. Generalmente está ausente o deficiente en nuestra alimentación, porque a pesar de que la podemos encontrar en alimentos como pueden ser los huevos o la carne o el brócoli o el ajo, ¿qué ocurre? Que la cisteína no es capaz de sobrevivir el viaje que tiene que hacer de la boca a las células porque es termolábil. Y al aplicar calor a cocinar los alimentos, pues la destruye, se desnaturaliza. Y además, ¿qué ocurre? Que la cisteína también le afectan los jugos gástricos del estómago. Sin embargo, pues la glicina y el ácido glutámico no van a tener este problema. De manera que la única forma eficaz de estimular la producción de glutatión intracelular es proveer a tu cuerpo de los elementos básicos que lo forman, estos 3 aminoácidos. Y más adelante vamos a andar en este aspecto y cómo podemos proveer a nuestro cuerpo de estos precursores para que él mismo pueda sintetizarlo. Vamos a ver un poquito más esta molécula para entender también la fórmula luego que nos va a explicar Pilar. La molécula se encuentra libre y unida a proteínas. La fracción libre va a estar integrada por la forma tiol reducida, llamada glutatión reducido, que es el que va a tener la actividad, y la forma oxidada o disulfuro, llamada glutatión oxidado. Sabemos la importancia de la estructura de las proteínas, que es esencial para su función, y la comprensión de esta estructura va a ser fundamental para comprender su actividad y su biología. Y en el caso del glutatión, el grupo activo, el grupo tiol, ese grupo SH del residuo de cisteína, es el que va a aportar esa capacidad para realizar funciones como las que hemos estado comentando: donar electrones, regenerar otros antioxidantes, como pues puede ser la vitamina C o la vitamina E, además ser cofactor de enzimas de detoxificación, como puede ser la glutatión peroxidasa, el mantenimiento también de ese ambiente reducido, de un ambiente alcalino, ¿no? Ya sabemos que es el ambiente que favorece el estado de salud, y mantener la estructura terciaria de las proteínas, que esto es fundamental para que puedan realizar su función biológica. Pilar os va a explicar la importancia de este grupo tiol, ¿no? A la hora de conformar esa unión de 2 moléculas de cisteína para poder conseguir esa estabilidad y poder aportar este precursor a nuestras células.
Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre con el glutatión? Bueno, pues lo que ocurre es que a medida que avanzamos, la vida pues nos lleva a ir gastando, ¿no?, ese tanque que tenemos de glutatión, que cuando somos pequeños pues lo tenemos lleno, pero a medida que va a avanzar la vida pues se va reduciendo, porque hemos dicho que la respiración, el contacto con tóxicos, los medicamentos, las infecciones, nuestro estilo de vida en general, ¿no?, y el ambiente que nos rodea, pues nos lleva a irlo gastando. De manera que a partir de los 25 o 30 años van a empezar a declinar los niveles de glutatión, pero sobre todo, como veis ahí en la diapositiva, a partir de los 50 ya la caída es más estrepitosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la velocidad a la que descienden los niveles va a depender de lo que hagamos, de nuestro estilo de vida. En las personas que llegan a edades más avanzadas, como podéis ver ahí en la gráfica, hay un poquito que sube para arriba, pues es porque tienen y heredaron esa capacidad genética que les va a permitir sostener esa fabricación de glutatión, y eso es lo que les va a permitir pues mantenerse longevos y, lo más importante, ¿no?, con una buena calidad de vida, que es lo que estamos buscando. En el gráfico que pongo al lado, que es de un estudio que ni siquiera, fijaos, es novedoso, es de 1994, lo que nos indica este estudio es que se pudo verificar que las personas jóvenes, ¿no?, como vemos también en la gráfica, tienen más glutatión en sus células que alguien que esté enfermo o una persona de edad avanzada. Entonces, los científicos han comprobado lo que estamos diciendo, ¿no?, que a medida que envejecemos y a medida que enfermamos, los niveles de glutatión decaen. Pero estamos aquí esta tarde porque tenemos, pues bueno, una buena noticia, y es que con una suplementación adecuada pues podemos llevar a elevar esos niveles de glutatión a cualquier edad, proporcionando todos los beneficios que acabamos de comentar, que no son pocos, ¿no?, porque hemos dado con esa pieza clave en la salud. Fijaos, la literatura científica como nos muestra situaciones que están relacionadas con el déficit de glutatión, que está muy en consonancia con lo que hemos dicho que provocaba ese aumento de estrés oxidativo, ¿no? Podéis ver ahí reflejado, os lo leo yo un poco por si no se le ve bien, que tiene la letra muy pequeña, pues envejecimiento, trastornos neurodegenerativos como enfermedad de Alzheimer o Parkinson, deterioro cognitivo, trastornos en la salud mental, como puede ser el TDAH, trastornos del espectro autista, depresión, enfermedades pulmonares, enfermedades del sistema inmune como SIDA o enfermedades autoinmunes, cáncer, enfermedad hepática crónica, fibrosis quística, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, infarto de miocardio, infertilidad masculina y femenina, esclerosis múltiple. Bueno, pues vemos todo lo que podemos mejorar elevando los niveles de glutatión. Fijaos todo lo que se puede hacer, no solo por mejorar estas condiciones, sino también en aras de la prevención, ¿no?, que es lo que os comentaba al principio, ¿no?, el dar ese paso hacia adelante y en prevenir mejor que curar. Antes de dar paso a Pilar, voy a hacer incidencia en por qué no se puede consumir glutatión. Yo creo que después de todo lo que hemos visto hasta ahora ya tenemos una respuesta clara, pero aún así vamos a ver cómo pues eso, consumir suplementos con glutatión a base de píldoras o polvos de glutatión o glutatión sublingual o liposomal o nanoglutatión, o todas estas formulaciones que hay, no va a funcionar porque en su mayoría va a terminar siendo desintegrado por el sistema digestivo y eliminado por el cuerpo. No hay suficiente evidencia científica de que estas estrategias funcionen, y para lo poco que pudiera absorberse, incluso si pensamos en inyectarlo de manera intravenosa, que también se hace, pues no hay descritos, como os digo, transportadores que permitan el ingreso de glutatión al espacio intracelular, y aparte de todos los efectos secundarios que todo esto puede originar. Entonces, como hemos visto, el glutatión se produce dentro de nuestras células. Lo que se necesita hacer es proporcionar los precursores del glutatión a las células. El precursor del glutatión más difícil de encontrar en nuestra dieta, como hemos dicho, es el aminoácido cisteína, que debe encontrarse una forma que pueda sobrevivir el viaje desde la boca hasta las células, y esto no es tan fácil como pudiera parecer, pero sí es posible, y gracias a muchos años de investigación, Pilar os va a presentar ahora la mejor manera conocida hasta el momento para elevar los niveles de glutatión de una manera 100% natural, sencilla, efectiva, de altísima calidad y con un gran respaldo científico. Así que todo tuyo, Pilar. Adelante, te doy paso para que nos descubras esta maravilla. Muchas gracias, Laura. Gracias por darme el paso. Buenas tardes a todos. Bueno, estoy encantada de poder estar aquí compartiendo esta información tan valiosa
Y bueno, pues cumpliendo esa función que nos hemos propuesto todas las personas que estamos en este proyecto y que se propuso este señor que veis aquí en la pantalla junto con su compañera Patricia González. Él es el doctor Gustavo Bonus y fue quien inició esta investigación en la Universidad de McGill. Os pongo en antecedentes. Este señor era cirujano y empezó a ver que en sus pacientes había distintos tipos de recuperación, aun cuando eran más o menos las mismas cirugías y los pacientes tenían aproximadamente las mismas condiciones, más o menos la misma edad, sexo, sin patologías o patologías previas X, etcétera. Empezó a indagar qué era lo que pasaba y por qué unos se recuperaban muy bien y otros tenían muchas complicaciones tras la cirugía, tenían infecciones, problemas de cicatrización, etcétera. Complicaciones postquirúrgicas. Y vio que el factor más determinante en todos los pacientes era la dieta que habían consumido días previos a la intervención quirúrgica. Así es que viendo que la parte más importante era la dieta, empieza a formular y a organizar una investigación que en su inicio fue muy vasta y muy extensa, de la mano de esta señora, la doctora Patricia González. Es la madre de la inmunología. Ella escribió el primer capítulo en el primer libro que se habla sobre inmunología como tal. A día de hoy tiene 97 años y seguimos teniendo, bueno, pues el privilegio de poder escuchar información y ciertas formaciones de ella. Cuando iniciaron la investigación en todos los alimentos veían moléculas muy importantes, pero ninguna era tan impresionante como la que llegaron a descubrir del glutatión. Como os ha dicho Laura, fue una molécula que se descubrió en el siglo XIX, pero hasta que no llega a este laboratorio en los años 1978-79, creo que fue, no empieza de verdad a verse qué es lo que pasa con esta molécula dentro de las células. Ellos consiguen ver dentro de la leche de vaca lo próximo que os voy a ir contando. Vamos a ver. Os ha contado Laura, y voy a hacer un pequeño paréntesis, que yo soy enfermera. Soy enfermera desde hace 18 años y llevo toda la vida trabajando en distintos servicios de salud y apoyo y comparto en gran parte toda esta idea que hablaba el doctor Gustavo Bonus de por qué los pacientes reaccionan de manera tan dispar a una misma enfermedad, a una misma patología o a una misma intervención. Y la respuesta me llegó no solo por haber pasado por ser paciente, sino que además me llegó porque tuve la necesidad de hacer algo más para poder apoyar a mi cuerpo, más allá de la farmacología que ya conocemos. Han pasado estos años de pandemia y trabajo en la planta de medicina interna. Entonces hemos estado muy expuestas a toda la situación, a estar continuamente con equipos de protección individual que no nos dejan transpirar, no nos dejan pues hacer nuestros procesos tal como se deben hacer, ¿no? No puedes beber el agua que necesitas, son necesidades del servicio, vamos a ver, no es que no quieras o no puedas, sino que el trabajo es así y llegó un momento en el que yo me encontraba muy mal, me encontraba todavía convaleciente por haber pasado el COVID concretamente y seguían apareciendo parámetros de inflamación muy altos en mi cuerpo. Esto se traducía en que me salían hematomas muy grandes, padecía insomnio, sentía mucho dolor muy habitualmente. O sea, raro era el día que no necesitaba tomar antiinflamatorios para dormir. Y descubrimos lo del parámetro inflamatorio porque un hematoma se me hizo tan grande que necesité hacerme una analítica para ver si era necesario medicarme. Y ahí fue donde vimos qué era lo que ocurría. La única solución era ponerme con tratamiento en corticoides a largo plazo. Tengo muchos pacientes que por sus patologías así lo tienen que tomar. Entonces fue cuando me planteé buscar algo más allá, a ver qué me podía ayudar. Y fue así como encontré
en lo que os voy a presentar ahora, Inmunocal. Mi sorpresa fue enorme. Yo nunca he visto algo natural que haya hecho el efecto que ha hecho en mi cuerpo Inmunocal. Y yo no he tenido enfermedades tremendamente graves, pero ya sí he visto en pacientes que han sido tratados con Inmunocal con enfermedades muy graves, cómo han mejorado. Entonces me planteé el por qué no vivir con esa salud, con esa vitalidad, con bienestar y por supuesto con tiempo de calidad. Porque llegó un momento en el que cuando llegaba a casa el objetivo no era hacer las cosas que había que hacer en casa, hacer la cena, atender a mi hija. No, el objetivo era descansar todo lo que pudiera para el siguiente turno, porque iba muerta de cansancio ya. Así que empecé a tomar Inmunocal y empecé a indagar sobre por qué esto funcionaba así. Como buena sanitario, soy muy curiosa y Laura lo puede decir que tenemos por costumbre, ¿verdad, Laura?, investigar las cosas minuciosamente. Bueno, está muy bien esto que me explicas y me planteas, pero yo necesito tener la seguridad de que esto tiene la seguridad que decís que tiene, ¿no? Entonces, seguimos avanzando, Laura. ¿Qué es lo que hace único a este producto? Lo que hace único a este producto es la manera en la que este equipo de científicos consiguieron extraer la proteína que nos va a ayudar a elevar los niveles de glutatión. Es único porque al conseguir extraer de manera natural, sin pasteurizar, sin pasar por procesos que son demasiado agresivos o procesos químicos que destruyen las moléculas tal como están en la naturaleza, consiguen extraerlo de la parte sólida de la leche de la vaca. Claro, yo ya había empezado a tomar la leche sin lactosa, había empezado a disminuir los lácteos porque veía que me producía mucha distensión abdominal, mucha molestia, las digestiones ahí, bueno. Y decía, pero ¿cómo me va a poder ayudar esto si además odio la leche? Pero mi sorpresa fue mayúscula, porque evidentemente la leche de la vaca no se compone solo de 2 o 3 proteínas, sino de muchas proteínas. Y lo loable que consiguieron estos doctores fue extraer esas proteínas de alto valor biológico y dejarlas patentadas en este producto que veis aquí, Inmunocal regular. ¿Vale? Es una cisteína enlazada bioactiva, como os he dicho, sin desnaturalizar, y que va a conseguir, al ir enlazada, atravesar todas esas barreras que destruyen la cisteína. Al ir unida se vuelve más estable, no se oxida y consigue llegar al interior de la célula. Entonces es el mejor producto para elevar los niveles de glutatión al mayor porcentaje. Como es un producto natural, no vamos a tener efectos secundarios. Es una parte de un alimento. Entonces, no tenemos problema ninguno al consumirlo. No hay contraindicaciones, no hay efectos secundarios. Simplemente lo que veis es cistina, que es cisteína más cisteína enlazada por un puente disulfuro y acompañada de otras proteínas, que ahora las veréis un poquito más adelante, que son también parte de la leche de la vaca. La cistina es un dímero, como veis ahí, y por ello puede viajar de manera muy sencilla y fácil, porque es una molécula pequeñita, solo son 2 aminoácidos unidos, y además consigue desempeñar esas funciones que os contaba Laura, porque cuando llega a la célula activa al glutatión, es decir, pasa a la célula, se divide esa cistina en 2 cisteínas y con las enzimas necesarias se forma la molécula de glutatión. Entonces ya empezamos a tener todas esas funciones que os decía Laura, ¿vale? Estas son en la diapositiva en la zona azul de la diapositiva que veis, el resto de proteínas que lleva estos preparados. Por supuesto, se extrae de la leche de la vaca, se eliminan los caseinatos, la lactosa, evidentemente no lleva gluten.
pero además estamos teniendo el beneficio de poder consumir no solo la cisteína enlazada en cistina, sino además tener lactoalbúmina, albúmina y lactoferrina. La lactoalbúmina, globulina, perdón, es la más abundante, pero sobre todo y lo más importante es que son de alto valor biológico. Esto quiere decir que nos va a ayudar muchísimo en la calidad de la masa muscular que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Sí? La figura que veis al lado es la forma en la que la cistina se desdobla, como os he explicado antes, en dos cisteínas y con la ayuda de las enzimas forma la molécula de glutatión. Además, forma parte de otras moléculas, de otras estructuras también muy importantes. En esta diapositiva vemos inmunocal versus la N-acetilcisteína. Todo tiene un uso y todo uso está respaldado por un porqué. Yo en el hospital utilizo mucha N-acetilcisteína porque es necesaria, porque tenemos patologías que claramente se ven beneficiadas por el uso de este fármaco, pero es un fármaco, no es un producto natural. Por lo tanto, cuando tienes un fármaco vas a necesitar tener una vía de metabolización y de excreción de producto químico que provoca ese fármaco, secundario a ese fármaco. Esto nos va a provocar una sobrecarga en nuestro hígado para tenerlo que procesar y metabolizar. Entonces, aunque suena muy similar y suena a que es una cisteína enlazada, no llega a ser exactamente lo mismo que la cisteína que os estamos presentando. Lo primero porque no es natural, lo segundo porque hay una fracción de fármaco que el hígado al final tiene que metabolizar. Entonces, la bondad que le estamos dando a este tejido con la cisteína enlazada, que biodisponibilidad hay poquita en el caso del NAC, la estamos al final emborronando con la necesidad de terminar de metabolizar el fármaco. ¿De acuerdo? Hay muchos otros tipos de proteínas en el mercado, como os ha dicho Laura, hay un montón de preparados, tanto de glutatión como de cisteínas, pero nosotras lo que queríamos haceros ver y lo que queríamos daros a conocer es esta en concreto. Creemos que es muy importante el hecho de que sea natural, el hecho de que no nos va a provocar ningún problema al ser una fracción de un alimento y además que esté extraída de una manera tan respetuosa. ¿Vale? La parte izquierda de la diapositiva que veis es un diagrama en el que también se comparan distintas estructuras de cisteínas, de aminoácidos, etc. Pero como os digo, no hay nada que sea exactamente como inmunocal. Pasamos a la siguiente, Laura. Y esta es la diapositiva que nos dice por qué esto funciona así y que nos avala y nos respalda en que esto que estamos contando de verdad es así. Esta seguramente sea la primera diapositiva que viéramos, ¿verdad, Laura? Y que analizáramos cuando llegó Inmunocal a nuestras manos. Porque además cuando compartimos la información de Inmunocal entre todos los consultores, tenemos siempre a mano toda la evidencia científica, los números y los datos que queremos compartir, ¿no? Que afianzan estas investigaciones. Este señor que veis en la pantalla es el doctor Imi Goodman, ahora mismo es el presidente del Consejo de Asesoría Científica y tuvimos la suerte de verle aquí en directo en marzo, que vino junto con toda la convención que generó Immunotech y nos dio la oportunidad de poder resolver dudas con él en directo. Números hay muchísimos. Me encanta esta diapositiva, es para verla con detalle, pero a mí me gustaría sobre todo resaltar tres de los números. El número 23 que veis ahí son estudios a doble ciego. ¿Esto qué quiere decir? Los 23 estudios que hablan sobre Inmunocal, que son a doble ciego, están dando un respaldo muy seguro y muy fiable a la investigación sobre esta molécula. Es decir, que no son casos clínicos, que no son casos de revisión y ya está, sino que son estudios en los que se ha dado Inmunocal a un grupo y a otro un placebo y que se ha comparado distintas circunstancias o enfermedades.
Esto es lo que se hace en farmacología y esto es a lo que se obliga a todos los medicamentos a ser capaz de cubrir, ¿vale? Otra de los números que también más me gustan es el de las 125 instituciones que avalan estos estudios. Las investigaciones que se hacen están siempre avaladas por instituciones como la Clínica Mayo, Instituto Pasteur, por supuesto la Universidad de McGill, que fue donde se inició todo el proyecto. Y me gusta decir que actualmente no son 125, por lo menos son 126, porque además aquí en España hemos pasado a tener en el Hospital del Valdebrón el primer estudio científico sobre inmunocal aquí en España. Está a cargo del doctor José Alegre y lo que se pretende investigar es el uso de inmunocal en el problema del síndrome de fatiga crónica. Me compartía esta mañana Laura unos datos y unas cifras muy concretas, que es que más de 600.000 personas sufren este síndrome a día de hoy en España. Eso es un 2% de la población y eso es una barbaridad de gente. El síndrome de fatiga crónica quizás sea de esos síndromes que más medicación se llevan, porque al ser síntomas tan inespecíficos y tan invalidantes, no sabes con qué medicarlo. Muchas veces se medican con corticoide, otras veces se medicarán con, no sé, con qué, pero muchas veces tampoco sabes ni qué hacer. Entonces, imaginaros que el estudio salga positivo para el uso de inmunocal en este problema, ¿cuántas personas se verían beneficiadas por ello? La verdad, yo no tengo ninguna duda, porque yo era una de esas personas que tenía esa fatiga crónica. Entonces sé que va a ser súper exitoso. Y lo vamos adelantando ya, ¿verdad, Laura? ¿Por qué no? Va a salir fenomenal. Volvemos arriba, Lau. Este libro que veis aquí, sube a la diapositiva anterior, la de los números. El tercer dato que me gusta de la diapositiva precisamente es ese, el de los dos libritos chiquitines que veis ahí. Son, para que os hagáis una idea, como el Vademecum aquí en España. Son los libros de guía clínica que hay en Estados Unidos y en Canadá, el PDR y el CPS, respectivamente. Y en esos libros aparece directamente Inmunocal como uno de los productos que se utiliza en la práctica clínica habitual, ¿vale? Para que veáis la importancia. Tenemos muchísimos sellos también que nos avalan en calidades, en desarrollo sostenible, en productos antidoping, o sea, certificados como producto antidoping por Informed, Clean Label como productos biosostenible y muchos otros también muy interesantes. En la diapositiva que aparecía el libro solo hace referencia al libro del doctor Luc Montagnier. Luc Montagnier fue Premio Nobel de Medicina en 2008. Este señor ha fallecido durante la pandemia. Pero os vamos a contar qué es lo que engloba este libro que veis aquí. Este libro fue el que presentó ese año, 2008, con toda la investigación, que recogía toda la investigación que había hecho sobre la molécula de, bueno, diversas moléculas. Pero en el capítulo 42 en concreto habla y detalla el uso de inmunocal en patologías tan importantes como el cáncer, el SIDA, Parkinson y enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, por ejemplo. Y que sí que hacen un gran apoyo y un gran efecto en estas personas, que sí que les brinda una gran calidad de vida y que hay síntomas concretos que sí que mejoran con la toma de inmunocal. Por supuesto, no se quedaron solamente en la investigación de glutatión, sino que fueron mucho más allá. Las 3 cajas alargadas que veis al fondo, la azul, la plateada y la negra, llevan el precursor del glutatión. Llevan esos aminoácidos que llevan cistina, cisteína enlazada y otras
proteínas de alto valor biológico. Fueron mejorando las fórmulas en pos de ayudar más aún a esos efectos beneficiosos de elevar el glutatión. En el caso de Immunocal Platinum es que estaban buscando un producto para atletas, pero al formular Immunocal Platinum, que lo dejaron con creatina y 3 citratos, sodio, magnesio y potasio, que generan un complejo modulador de citoquinas, que son sustancias inflamatorias, decidieron dejarlo tal cual, porque tenía una amplia aplicación en la población. Habitualmente es un producto que solemos dar a partir de los 35 años de edad, porque es cuando es más evidente el envejecimiento fisiológico. Pero sí es cierto que en edades tempranas, con enfermedades muy graves, el estrés oxidativo es tan grande que también es capaz de favorecer el uso de Immunocal Platinum. Decidieron dejar esta fórmula, avanzar más y desarrollar como tal Immunocal Sport. Es una fórmula muy, muy, muy avanzada. No sé si quizás sea además la única en el mercado que es capaz de ayudar tanto en el rendimiento como en la recuperación. Es capaz de activar nuestros mecanismos de aporte de oxígeno, sangre, etcétera, para aumentar el rendimiento, pero además es capaz de poner en marcha todos los mecanismos de reparación, no solamente con el magnesio, sino con la activación a través de un precursor que es un extracto de la cereza ácida, de la melatonina. La melatonina es importantísima que se active bien durante la noche para además favorecer todos los mecanismos de reparación. Podría seguir hablando de auténticas bondades de todos estos productos. No os voy a cargar de más información porque os hemos compartido mucha, pero sí podemos a lo largo del tiempo ir pasándolos, por ejemplo, las landing page de cada producto para que veáis con más detalle de qué se tratan. Son multivitamínicos, en el caso del omega Gen incluye el omega 3 y el omega 6 y en el caso del probio son 7 cepas de prebióticos y probióticos, ¿vale? Acompañadas de vitamina C, achicoria y arándano rojo. Pero bueno, eso más adelante. Y bueno, para que sepáis quién fue el pionero de traer todo esto hasta este lado del charco, pues es este señor, este chico, o como queréis llamarlo, porque es un encanto, Mauricio Domenzain. Este es el CEO de la compañía. Tiene 46 años y ha conseguido llevar a la expansión mundial el secreto mejor guardado de Canadá. Hasta 2017 este producto solamente estaba en 5 países: Canadá, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y México. Pero consiguió a través de una oferta pública de acciones adquirir parte de la compañía y así empezó la expansión de Immunotec. Investigando, dando cada vez más oportunidad de que las patentes lleguen a distintos países y ahora en el frente, en el futuro próximo, a lo largo de este año, con la apertura de estos países aquí en Europa. Tanto Alemania, Suiza, Austria y Francia van a ir abriéndose a lo largo de los próximos meses. Ya está abierto también en este continente Portugal e Italia y del otro lado del charco, pues muchos más. Deja la avanzada, Laura, si ya he terminado con esto. Y bueno, deciros que Immunotec es para todos. Es para todos porque no solamente nos ayuda a la salud física, sino también a la salud financiera. Nos ayuda a mejorar la salud de las personas, nos ayuda a tener una vida más próspera. Podemos incluirnos dentro del programa que queramos, ya sea en el programa de clientes como en el programa de consultores. Los consultores somos nosotros mismos y vamos acompañando a todas aquellas personas en la formación y capacitación que se necesita para ponerle a esto el altavoz que merece. Por supuesto, siempre de la mano de la mayor formalidad. La compañía además nos favorece y nos ayuda con todas esas capacitaciones, actividades, convenciones, días de formación, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, dependiendo de qué quieras hacer, ponte en contacto con la persona que te invitó o que te hizo llegar esta información y podrás hablar con ella qué parte es la que más te ha resonado o qué necesitas o qué quieres hacer, ¿vale? Si consumir el producto
o consumir el producto y unirte a la red de consultores como somos nosotros, ¿vale? Y hasta aquí nuestra presentación, ¿verdad, Laura? Sí, muchísimas gracias, Pilar. Un placer como Gracias a ti. siempre. Y Un bueno, pues placer. muchísimas gracias a todos. Esperamos que os haya resultado de interés todo lo que os hemos contado, que realmente, como decía al principio, yo es algo que como profesional sanitario pues no me puedo callar. Y bueno, pues como os decía, voy a dejar de grabar y así pues podemos dar paso pues a preguntas y bueno, lo que queráis que comentemos. Nada, dejamos unos minutitos para ello. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.